A menos de 6 meses de las elecciones presidenciales, los partidos aún están en sus propias elecciones internas. El deadline, el 30 de noviembre. El APRA tiene alrededor de 15 precandidatos, entre los que se encuentra el señor Jorge del Castillo, que se presenta además con el señor Mauricio Mulder, con quien por años además han tenido roces políticos. Ambos se enfrentan la precandidatura de otros equipos, pero también resalta la del señor Velázquez, que tiene en su plancha a la señora Carla García, hija del expresidente Alan García. Hoy en el programa vamos a conversar con ambos, tanto con el señor del Castillo como con el señor Velázquez Quesquén. Y ya nos acompaña en el set el señor Jorge del Castillo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Encantadísimo, muchas gracias. Buenos días, señor del Castillo. Gracias a usted, señor del Castillo, por venir. La primera pregunta, antes de entrar al tema de fondo, que es la candidatura, cómo van en esa campaña interna, quería saber qué opinión le merece el gobierno del señor Gerí. Vamos a ver, no tiene un mes creo, ha empezado con algunas acciones interesantes desde el punto de vista de actitud, ¿no? Ahora vamos a ver qué fondo tiene. A mí me preocupan dos cosas. Si este caballero tiene intención de trascender, de hacer algunas cosas bien, o de seguir algunas directivas de los que lo llevaron ahí. Si él piensa en esta última dimensión, creo que estaría perdiendo una oportunidad histórica. Espero que la sepa aprovechar, por el bien del Perú. No le deseo mal, por el contrario, espero que tenga éxito. Y él tiene dos funciones principales. Una es combatir la delincuencia, que lo está haciendo, vamos a ver cómo va el éxito. Y segundo, garantizar elecciones limpias, libres y que en el gobierno no meta la mano en favor de los que lo llevaron ahí. Eso es muy importante. De acuerdo. Y respecto al tema de seguridad, algunos dicen que tal vez es una estrategia un poco efectista, más para las cámaras, que realmente todavía no hay números ni nada que se pueda, con lo que se pueda asegurar de que está haciendo un buen trabajo. Yo creo que es poco tiempo todavía para hacer una medición de ese tipo, ¿no? También el mismo estado de emergencia, ¿no? Que claro, creo que van a haber situaciones yo que sé, de crímenes. La propia criminal organizada hace atentados para desacreditar el sistema. Y es más, te ha visto en Huacho, ¿no? Entonces la emergencia en Lima, este fin de semana, se van al norte, se van al sur. O sea, eso ya pasó en Lima antes. Así es un distrito y se van al costado. Señor Castillo, ¿cómo vio usted la vacancia que se hizo casi prácticamente express a Dina Boluarte? ¿Le pareció que era el momento, que era adecuado, que de pronto en una situación así previo a elecciones era también riesgoso? Siempre es riesgoso un cambio de ese tipo, pero la verdad es que políticamente también había un agotamiento casi total, ¿no? Sí. Ahora, que la forma jurídica, vamos a llamar así, no calzaba exactamente en lo que podemos decir una incapacidad moral permanente, ¿no? Eso es verdad también. Lo cuestionó también, de hecho, el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Y abre un espacio peligroso, porque en el futuro entonces cualquier situación incómoda, extrema de política, te puede dar lugar a una vacancia sin que exista el causal de verdad. Y eso ha pasado ya varias veces, digamos, bueno, por lo menos en este caso años. Sí, ¿no? Pedro Castillo no, porque Pedro Castillo había un golpe de Estado, o sea, que la capacidad moral permanente sin duda. Señor del Castillo, buenos días. Una consulta. En 9 meses de este gobierno de transición, ¿qué tipo, digamos, de avances o qué tipo de herencia es la que puede dejar el señor Gerí? Porque es un periodo muy corto como para brindar algunos resultados, pero por ejemplo, ¿cuáles deberían ser sí o sí las prioridades y lo que sí se puede dejar en 9 meses? Creo que nos puede dejar una elección limpia y transparente. Yo creo que no meter la mano el gobierno, ¿no? Y los partidos del gobierno, porque querramos o no, el señor Gerí está sustentado por un esquema de partidos, ¿no? APP, Somos Perú, etcétera. Hasta Perú Libre votó a favor de él, ¿no? Recuerdo usted que fue unánime Entonces, la situación es elecciones limpias, sería más que suficiente. Si esto agrégale usted un éxito, por lo menos parcial, en el tema contra la delincuencia, en la cual ha habido avances interesantes. No solamente la emergencia para sacar soldados a la calle, sino, por ejemplo, la intervención en penales es importante. Acaban de organizar esta unidad contra extorsiones, me parece bien, han puesto a un coronel competente como el coronel Reboredo, ¿no? Así es que esperemos resultados, no hay que exigir cosas
en semanas lo que no se ha en hecho tan corto años. tiempo. Fíjese, 31 ministros del Interior en los últimos 6 años es un desastre para el Perú. Bueno, incluyendo el MEF, Y tantas 7 carteras presidentes, importantes. peor. Así Entonces, en esa inestabilidad, por eso que nosotros desde el APRA queremos es devolverle al Perú estabilidad, confianza. Si eso no hay, lo demás no va a crecer. Hablando de confianza, señor del Castillo, algunos candidatos, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori y el señor Carlos Álvarez, han comentado que ellos no van a ir al Senado porque ellos no quieren como un premio consuelo, ellos van por el premio mayor, digámoslo así, Ajá. que sería la presidencia de la República. En su caso, usted quiere ser presidente, pero sí va a postular al Yo le Senado. diría a Keiko que se acuerde que su papá fue elegido presidente siendo postulante al Senado. De Álvarez, bueno, no. Álvarez no es político, puede decir cualquier cosa. ¿Y tiene chances, cree usted, ¿Quién? el señor Álvarez? No creo. Se va a desinflar de pronto. No creo. La política debe ser para los políticos. No podemos hacer más improvisaciones. Yo tengo un gran respeto por él, un artista, muy bien. Pero debería saltar a ser un hombre de Estado, hay un abismo, pues. O sea, yo le diría con respeto al señor Álvarez, a ver, cuénteme, ¿qué estudió? ¿En qué se graduó? ¿Dónde trabajó? ¿Qué gestión pública ha hecho o privada? ¿No? Uno tiene que exhibirse como es, exhibir su vida abiertamente, para eso uno entra a la política públicamente. Entonces, con respeto a él, porque mi política no es insultar ni atacar, no voy a hacer eso de ninguna manera, pero creo que hay que tener un poco de seriedad con el país, ¿no? No podemos... Estamos como estamos por los improvisados, por los aventureros, por la gente que se metió en la política, porque así Pedro Castillo fue, entonces Pero yo tiene puedo que ver hacer. mucho con la pérdida de confianza que ha tenido la gente en los políticos, ¿no? O sea, la búsqueda de estos outsiders, incluso la incursión de Carlos Álvarez no es reciente, o sea, en términos de personas fuera del mundo político que buscan entrar. Bueno, justamente. ¿no? El mismo Pedro Castillo, por ejemplo. Buscaron los ¿no? nuevos rostros, ¿no es cierto? Usted se refiere. Claro. Como están desalentados en la política, nuevos rostros. Entonces eligieron a Toledo. Toledo, ¿dónde está? En la cárcel. Entonces, buscando nuevos rostros, Ollantumala, ¿dónde está? En la cárcel. Pedro Castillo, ¿dónde está? En la cárcel. Susana Villarán, Vizcarra, que les sigo contando. Entonces, no se trata de nuevos rostros per se. No, vamos a renovar y por tanto, nada con los que hayan sido algo, vamos a buscar gente nueva. Y la gente nueva resulta que si tú me vienes gente competente, preparada, que ha estudiado, que es serio, pero no, es gente improvisada, aventureros de la política. Claro, pero esta crisis política se origina a partir del 2016. El APRA también era integrante del Congreso, que finalmente es disuelto por Martín Vizcarra, pero es Fuerza Popular y otras bancadas, como la bancada del Partido Aprista, la que activan este botón de urgencia de la vacancia en contra del señor Kuczynski. Yo le recuerdo que yo voté en contra. Claro, usted votó en contra, pero la mayoría del APRA votó a favor. No, 2 votaron a favor. ¿no? Entonces, ¿cuál es la, 2 votaron digamos, a favor, la autocrítica? Bueno, la autocrítica es que el sistema en su conjunto, yo diría, el Perú estaba creciendo hasta el 2011. Y de ahí empezó el gobierno de Humala y empezó a decrecer. Lo primero que desactivó fue la reforma educativa, desactivó la meritocracia, ¿no? El Perú habíamos reducido la pobreza de 48 a 27 puntos, hoy está en 30. Entonces, evidentemente no es que hay que buscar una autocrítica de algo, es el sistema en su conjunto. Yo también le podría decir, por ejemplo, los medios de comunicación han alentado mucho esta presunta renovación, entre comillas, de las caras nuevas y ahí están los resultados. Y, señor del Castillo, mirando un poco al Senado y a la Cámara de Diputados, el señor Mulder, que lo acompaña, va a ir a la Cámara de Diputados, usted está postulando también a senador. La señora Belén García, que los acompaña, también está postulando a diputada o senador. Diputada por Ica. A diputada por Ica. Pretenden como partido, más allá de quién gana las elecciones internas, tener mayoría en cualquiera de estas 2 cámaras. ¿Es lo que se busca? ¿Es una estrategia del partido? Nosotros lo que pensamos es ganar la elección. Ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Primero será pasar a la segunda vuelta, ¿ya? Y luego de ahí, bueno, competir limpiamente. Entonces, la idea es, creo que plantearle a la población una propuesta de desarrollo económico con redistribución, con justicia social. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo,
fíjese, en nuestro tiempo, y esto la juventud no lo sabe, pues no lo he vivido, estaba naciendo cuando estábamos en el gobierno, ¿no? O tenía muy pocos años, los que van a votar por vez primera esta vez. Pero el Perú crecía 8 o 9%, es una realidad, están los datos del comercio, fíjense ustedes, 8 o 9% al año. ¿Cuánto costaba el oro? $1.000 la onza. ¿Cuánto costaba el cobre? $1.50 la libra. Hoy día, ¿cuánto cuesta el oro? Ya no es casi $4.000 la onza. Va a llegar a 5.000. Pero en esa época ya era un récord. O sea, en esa época estábamos con un super boom. Un boom, ¿no? Que duplicó. Claro. Hoy día es un boom que cuadruplicó. Sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no crecemos 4 veces más? ¿Por qué seguimos creciendo a 2% en lugar de 8 o 9? Si tenemos el mismo marco constitucional, pero con precios 4 veces más altos. ¿Por qué? La diferencia está en la gestión, en la capacidad de manejar el Estado. Y los apristas no nos cerramos para entre nosotros hacerle una propuesta al país. Sabemos abrir juego. Y, por ejemplo, primera medida que tomamos con Alan García en el año 2006, siendo yo primer ministro, nombramos a Julio Velarde presidente del Banco Central. Eso el Perú no lo sabe. Ya va a cumplir 20 años el señor Velarde exitosísimamente. Y Velarde venía del PPC, o sea, pero no era funcionario. Claro. Justamente, hicimos esa apertura. Como también convocamos a Luis Carranza Ugarte como ministro de Economía, con enorme éxito. Estabilizamos el país y eso es lo que queremos hacer. El APRA llega al gobierno y le aseguro que el primer día empieza el proceso de recuperación económica del Perú. Y señor del Castillo, hay un sector, 2.5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Toda esta gente que va a votar por primera vez a la que usted hacía alusión, son 2.5 millones de jóvenes. ¿Cómo va a ser el APRA para presentarse entre estos jóvenes con una imagen, no sé si nueva, renovada, o para ellos tal vez el APRA no es conocido, no tienen idea? Posiblemente no tienen idea, pero deben ser varias cosas los jóvenes. Por ejemplo, la educación gratuita en el Perú es gracias al APRA. ¿Lo saben los jóvenes? No lo saben. La jornada laboral de 8 horas y todos los derechos laborales son gracias al APRA. Tampoco lo saben. El voto de la mujer, el voto de la juventud. Antes votaban a partir de los 21 años. ¿Y están haciendo ya cosas para que lo sepan? Bueno, en eso es parte de la campaña interna y también externa. Y también este nivel de crecimiento que les hablaba hace un momento. Una cosa es que el Perú crezca a 2 y otra cosa es que crezca a 8 o 9. Cada puntito que puede parecer nada, pero pueden ser 100.000 puestos de trabajo. Señor Castillo, pero por ejemplo, ya yendo a la elección interna del APRA, ¿por qué tantos candidatos? Pero déjeme explicarle primero esto de los jóvenes, fue más importante que la interna, se lo puedo asegurar. ¿Ya? Fíjese, ¿qué cosa es lo que necesitan los jóvenes? Salen del colegio, salen de un instituto, salen de la universidad y no tienen trabajo. Entonces, con un crecimiento de 2%, vamos a suponer que cada año hay 300.000 jóvenes, que ingresan a la población económicamente activa. Pero si crecemos al 2, no hay trabajo para todos. Pero si crecemos al 8 o 9, hay trabajo para todos. Eso es lo que le ofrecemos nosotros a los chicos. Posibilidad de trabajar. En lugar, dice el extranjero, los que tienen plata y pueden irse o la aventura, que se queden en su patria, que hagan Perú, porque el Perú les va a dar la oportunidad. Entonces, se puede, se puede. Eso estamos absolutamente convencidos de que una buena economía va a permitirle trabajo a la juventud. Además, y no solamente eso, por ejemplo, queremos ofrecer un trabajo de estímulo, de promoción al emprendedor, ¿no? Al joven emprendedor. O sea, ¿por qué no darle créditos, como hay en otros países, a los estudiantes que salen de la universidad o a los que quieren poner un negocio familiar? Señor de Castillo, antes de pasar al tema de las elecciones internas, que sin duda es importante, quería igual revisar algunos comentarios que nos están dejando, preguntas para usted. En el chat invito igual a la gente también a dejar sus preguntas, sus comentarios, a dejar sus likes en este video. Un usuario, por ejemplo, decía, en el segundo gobierno me imagino se refiere a Alan García, el Perú estaba en piloto automático. Si Castillo entraba y no movía nada, el Perú seguiría igual. La pena es que no hicieron un cambio para el futuro. ¿Cómo responde usted a esto? ¿Piloto automático? Está fuera de foco la persona. Que es algo que han dicho mucha gente, por cierto. No, pues eso no es verdad, pues. Eso no es verdad. A ver, usted mida Fujimori, Toledo, Alan García, Humala y los demás. ¿Qué gobierno bajó más la pobreza? Entre el 2006 20 puntos. El que va con el crecimiento, ¿no? 20 puntos. ¿Y por qué es el crecimiento? Porque hicimos una política de promoción de inversiones.
y abrimos el mercado. La inversión privada en nuestro gobierno crecía 25%, hoy día crece 2%. Nosotros multiplicamos el PBI del país. Ahora, también es cierto que internacionalmente la cosa ya no es la misma. En el momento en el que el APRA estuvo en el gobierno, sí, cambian las cosas. el tema internacional, el país estaba en un momento. Pero sí es cierto que en la gestión de los gobiernos pasados no ha habido articulación que ha permitido, digamos, hacer crecer este buen ambiente de los términos de intercambios. Lo que ha habido en los últimos años es un desastre. Todo para abajo, en general. Mientras más improvisación, más caída. ¿Y no le parece tal vez mucho prometer un crecimiento de 6-8% cuando ningún país del mundo... Yo me estoy basando en lo que dicen economistas reconocidos. ¿Qué es? El Perú fácilmente podría estar en 6% ahora sin mucho esfuerzo. Si es que tuviéramos un gobierno coherente, ordenado, ¿no? No lo hay, pues. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Vuelvo a la primera pregunta que me hiciste. Porque no hay confianza. La economía nacional o internacional o la doméstica funciona sobre la base de la confianza. Por la crisis política, Cuando no hay confianza, ¿y por qué no hay confianza? Porque si hay 7 presidentes en 6 años, ¿qué confianza va a haber? Si hay una inseguridad imposible de soportar, ¿qué confianza va a haber? Por eso digo, hay que regresar a la verdadera política, a la que hacen los políticos de verdad, no los que se meten a la política porque, en fin, porque creen, quieren hacer un negocio, tener una universidad o sabe Dios qué. Entonces, no, nosotros estamos aquí, nos hemos preparado para servir. Y cualquiera de nosotros, entre las 15 fórmulas, quizás hay unas que puedan calificar más o menos, no voy a distinguir nombres, pero nuestro compromiso es, el que gana será respaldado por todos. Y ese es nuestro, así, bajo juramento. Y eso garantiza la unidad del aprismo. Por ejemplo, usted menciona las 15 fórmulas dentro del Partido Aprista. Hay varias que son encabezadas por exministros de Alan García. Usted, el señor Velázquez Quején, que está acá esperando, también el señor Hernán Garrido Leca. Sí. ¿Por qué si han participado del mismo gobierno y han sido parte de la misma, digamos, grupo cuando estaba en vida el señor García, por qué hoy no ir en unidad? ¿Cuáles son las discrepancias? ¿Qué es lo que no los une? Fíjese, no hay que confundir la competencia limpia, democrática, que más bien refuerza al partido. O sea, hay gente que cree que competimos somos enemigos. No somos enemigos, somos hermanos. Vivimos casi juntos, años por años. Entonces, es una limpia competencia que más bien refuerza la unidad del partido. Yo creo que eso es estupendamente bueno. Más bien alguno podría decir, ¿por qué tantos quieren ser presidente? Bueno, son sin más duda, de 15. Bueno, es que el que respira, aspira. ¿Ya? Así que no hay nada que hacer. ¿Cómo se gestó la unidad de usted con el señor Mulder? Porque durante años han estado en lados opuestos. Yo me acuerdo incluso que cuando usted era primer ministro, el señor Mulder algunas veces criticaba, siendo parlamentario oficialista, lo llamó incluso traidor. No, pero no era por mi condición de primer ministro. Claro, era porque yo puse mi voto en contra de la vacancia de PPK. Claro, pero hubo esas discrepancias bastante airadas, entonces ¿cómo ahora se juntan? ¿Usted tiene hermanos? Sí, claro. ¿Se peleó alguna vez con su hermano? Sí. ¿Y se amistó después? Sí, también. Yo también. ¿Qué le parece? El señor Mulder es su hermano, entonces pero por supuesto, hoy día. Somos compañeros. Usted se peleó con su hermano y no deja de ser su hermano. Es así, eso pasa en la mejor familia, no se preocupe. En la política. Además, nuestras diferencias no eran ideológicas, ¿no? Eran doctrinarias, actitudes. Él tiene una forma de ser, yo tengo otra forma de ser. Eso es todo. No hay más. O sea, fue un choque momentáneo, ahora todo está bien. Más bien, qué bueno que dice, mira, ve, 2 hombres de Estado, inteligentes, serios, con buena experiencia, suman sus esfuerzos en beneficio del Perú. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno, obviamente. Señor del Castillo, y por ejemplo, uno de los grandes pasivos del APRA ha sido la corrupción. ¿Ya? Ha habido, digamos, en el primer gobierno y en el segundo gobierno investigaciones y casos por corrupción. Recientemente han sido sentenciados funcionarios del segundo gobierno aprista por la línea 1 del metro de Lima. ¿Cómo puede garantizar de que eso no se va a volver a repetir? Usted ha dicho funcionarios, no ha dicho apristas. Pero, ¿quién los seleccionó? Pero son funcionarios, pues usted puede tener funcionarios y mañana le terminan, alguien se sale por peteneras, no es así, ¿no? Usted no puede acusar a un partido, ¿no? Porque un funcionario X que yo ni lo conozco comete una barbaridad. Eso puede pasar en cualquier gobierno, de hecho en cualquier gobierno, ¿no? Cuando usted ve otros gobiernos ya no son funcionarios, son el mismo presidente que pide 30 millones, el otro que recibe 10 millones, etcétera, etcétera. Eso hay que distinguir. A veces
Lo que pasa es que le hizo mucho daño al APRA la famosa megacomisión, ¿recuerda usted? Que al final, señor Tejada. Al final, ¿en qué concluyó? Balance patrimonial de Alan García, completamente a favor de él. Completamente a favor de él. Es que y están los documentos, en el archivo lo puede buscar cualquiera. Pero Tejada de eso se cayó la boca, eso sí no decía, ¿no? Él decía solamente lo que quería, que era la parte mala, y finalmente, ¿qué encontraron? Nada. Señora Castillo, hay algunos comentarios aquí que están dejando. Marci también le manda saludos. Tania Luna también lo reconoce como un gran presidente del Consejo de Ministros. Hay también algunas preguntas y nuevamente invito a la gente que nos deje sus consultas. Joelito le pregunta, ¿qué opina de Carla García? ¿Hay diferencias ideológicas con ella? Carla García es una chica estupenda. Yo le quiero mucho. Es como ella a veces dice, Jorge, mi padre ve. Mira, para que veas el nivel de afecto que tenemos. Sí, que por supuesto que sí, creo que está haciendo un gran trabajo, ¿no? Y le deseo la mejor de las suertes. Yo creo que va a tener muy buenos resultados en la interna y después en la general, ¿no? Señor del Castillo, ¿y cómo de salir elegido en las internas y de participar en la competición para ser presidente, qué va a prometer? ¿Cuál va a ser su lema de campaña? ¿Cuáles son las tres cosas? Vamos a ver. Ahí justo Jason González en los comentarios decía, ¿no? ¿Qué propone el APRA para el Perú? Y un saludo a Del Castillo y el APRA para que participen en las elecciones. Mira, yo creo que quisiera, permíteme, como construyendo un edificio, ¿ya? El cimiento es la estabilidad y de la estabilidad nace la confianza o viceversa. Sobre eso empiezas a construir políticas públicas que las tenemos ya diseñadas. O sea, no vamos a venir a aprender. Eso ya está redactado, diseñado, escrito en blanco y negro y se lo puedo pasar. Entonces, por ejemplo, el tema más urgente, sin duda, es la seguridad ciudadana. Y en la seguridad ciudadana tenemos ya un plan desarrollado y que inclusive le hemos alcanzado al gobierno, tanto el de Dina, que no nos hizo caso, como este, que espero que atienda por lo menos algunas cosas. Entonces, la decisión política de luchar contra la delincuencia. Si no hay eso, no hay nada, lamentablemente. Esa decisión política lleva economía para la seguridad. El presupuesto del sector, que somos 3.500 millones, no es suficiente para... Entonces tenemos que darle dinero para tecnología, equipamiento y aumentar el personal. Faltan 50.000 policías. ¿Y a qué sector le quitamos? Porque estamos un poquito ahogados no le quitamos, no estamos ahogados. No. La plata hay y sobra. Ya ve usted que muchos ministerios o gobiernos regionales hasta devuelven plata porque no saben qué hacer. Hablamos de reasignación para poder Hablamos de una mejor redistribución presupuestal, ¿no? Pero eso tiene que empezar, no tenemos que esperar el presupuesto del próximo año. Eso ya. Decretos de urgencia que permitan, por ejemplo, tenemos en la práctica en la calle, más o menos hay de 30 y 35.000 policías, pese a que la policía son 120.000, 130.000. Entonces, por turno, 30 a 35.000. ¿Cómo hacemos para aumentar esto súbitamente, rápidamente? Le compramos el día franco al policía, sin que en lugar de que se vaya a cuidar a una empresa privada, que siga haciendo su trabajo todos los días. Eso no es nuevo, eso como de hecho todos ya... trabajamos, pero lo han dicho, pero no lo han hecho. Lo tienen que hacer. Entonces el Estado tiene que meter, hasta ya está presupuestado cuánto es al mes y al año lo que cuesta la compra de los días francos, y usted duplica a la policía un día al otro. Fíjese, una cosa tan simple, ¿no? Entonces, si esto le agregamos una política judicial, una política penitenciaria apropiada, creo que daremos especialmente muchos recursos para inteligencia. Combatir la delincuencia organizada no se hace con soldados, se hace con inteligencia. Ese es el punto uno. Eso es lo primordial, ¿no? Y ahí, señor del Castillo, hay otras preguntas que también le hacen aquí en el chat. Alejandro Asensio pregunta, ¿qué pasará con Petroperú? Y quiero traer a colación ahí, por ejemplo, lo que dijo Carlos Álvarez, a quien usted mencionaba hace unos minutos, que él decía que él cree en las empresas del Estado mientras sean rentables, y él planteaba reestructurar, por ejemplo, Petroperú. Sin embargo, hemos visto muchísimas críticas válidas también de que se ha tratado de reestructurar Petroperú décadas, ¿no? Se ha tratado de hacer en los últimos años muchísimos cambios y eso no se puede. En un posible gobierno del APRA, ¿qué se haría con la empresa estatal? Yo creo que lo primero que habría que hacer es tener claro que Petroperú, como está, no funciona. No funciona y no puede seguir recibiendo más fondos a fondo perdido. ¿Y se puede privatizar? Entonces hay que cambiar el tema, hay que cambiar el modelo, vamos a decir así.
¿Petroperú puede asociarse con una empresa privada, distinta, competente, privada? Por supuesto que sí. Mitamita, 4951, con una acción dorada para el privado que viene. Y también una acción dorada para el Estado para poder controlar algunas cosas. O sea, sería una alianza público-privada. Bueno, eso bajo podría su ser. mirada. Entonces, de forma tal que usted le ponga eficiencia. Por ejemplo, en Chile, la empresa petrolera de Chile, y Chile no tiene un pozo de petróleo, pero tiene una empresa eficiente, porque está en el área comercial. Yo dejaría Perú manejada en el área comercial y hay otra área de exploración, en fin, para la cual usted busca un socio. O sea, fórmulas hay. No se trata de tampoco decir, no le doy nada, ¿y qué pasa? Esto se hunde. No, hay que darle la salida política y económica, pero sin meter más plata. Ese es el punto, que la mete el privado. Eso es lo inteligente. Usted no le abriría el caño de pero dinero para nada, para eso tenemos que buscar un socio privado, que los hay. Entonces, esto funciona. Y a propósito de eso, hay varios aspectos que preocupan. Y más que Petroperú, le digo, me preocupa, por ejemplo, hoy día la energía eléctrica, el 50% viene de las hidroeléctricas y el otro 50% del gas de camisea. Sí. Hay muy poco de petróleo, pariquitos, esas cosas. Pero nuestro horizonte de gas es solamente 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar en el año 2040 si no se toman medidas ya? ¿Qué medidas hay que tomar ya? Contratos de exploración para confirmar más reservas de gas, que las debe haber, se supone que las hay, en Camisea, alrededores, Candamo, etcétera. Bueno, es lo que pide el sector, desde hace por lo menos 2 años o 3. Pero no lo hace, no lo hace porque en el desorden de estos gobiernos, uno tras otro, pues nadie piensa las políticas de fondo. Y eso es lo que nosotros tenemos claro, nosotros tenemos, esta es nuestra visión del Perú. Aquí lo queremos llevar. Y para esto hay que implementar una primera línea de acción, antes inclusive que la seguridad, y el APRA va a proponer, a propósito se pregunta, se lo comento, una línea ética moral intachable en el manejo de la cuestión pública. Vendrá la seguridad ciudadana, vendrá la buena economía, porque tiene que hacerse una política de crecimiento. Hoy día tenemos otros vectores de desarrollo. Y si usted tiene buenos recursos, toda la prioridad en la educación y la salud pública. Señora Castillo, justo, bueno, usted ha mencionado línea ética intachable. Sí. Para usted, ¿es este requisito o esta condición la cumplió la señora Patricia Benavides? Que, bueno, no sé, ¿todavía usted es su abogado? No soy abogado, bueno, y no mezcle usted mi actividad privada de abogado con mi actividad política. Son dos cosas completamente distintas. Y tampoco me gusta que usted cuestione a una dama que no está presente. No, le pregunto a usted correcto. Si es que para usted ella tuvo una línea ética intachable cuando fue fiscal de la Nación. Yo creo que es una fiscal correcta, le ha dedicado 28 años de su vida, pero hasta ahí hablo nada más porque no tengo que mezclar la actividad pública, política, con una defensa privada ad honorem que hice. No me mezcle papas con camotes. No hay una dualidad tampoco. No hay una dualidad. ¿Cómo hay una dualidad? ¿Qué ocurrencia? Cuando uno es abogado, uno defiende. Si usted mañana me pide que yo lo defiendo. Con mucho gusto y gratis si quiere. ¿Ah? Señor del Castillo, ya como para... O no sé, Sebastián, si tenías otra consulta. Sí, una última. Lo que pasa es que quería saber por qué el APRA como partido no se constituyó en una oposición al gobierno de la señora Boluarte. Usted ha dicho que ha sido un gobierno desastroso, pero no recuerdo que el partido aprista de la Comisión Política estaba en manos de Mauricio Mulder. ¿Por qué él no se constituyó en su momento cuando debió ser en una oposición al gobierno de la señora Boluarte? Mantuvieron bastante tiempo de silencio. Fíjese, había un problema acá. Si usted vaca a Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú? Contésteme usted que es un hombre informado. Bueno, hoy lo asumió el señor Gerí. ¿Quién asumía en ese momento? No me hable de ahora. En ese momento, ¿quién asumía? Bueno, estaba otro presidente del Congreso, estaba, me parece, el general Williams. No, perdóname. Estaba 2 presidentes seguidos de PP. Salguana y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Soto. No, pero cuando asume si la señora Boluarte estaba el general Williams. Es que cuando asume, una cosa es cuando asume y otra cosa es después. ¿No es cierto? Cuando asume, no va a vacar al mes. O sea, para ustedes no era ni opción Salguana ni Soto. No, es que no es solamente Salguana y Soto, yo les puedo tener respeto a ellos, sino darle poder a César Acuña. A ver, levante la mano que quiera darle la presidencia a César Acuña. Pero ser oposición no significa buscar directamente una vacancia, sino poner una posición de que el partido aprista es oposición a este gobierno por tal razón. Claro, cuando usted entrevista a Mulder, pregúntale a Mulder. Yo le estoy hablando lo que claramente nosotros hemos actuado todo ese tiempo, una clara diferencia con ese gobierno. Que yo no estaba con la vacancia por las razones que le digo,
es una cuestión. Pero quisiera ir un poco más al tema de fondo y menos a la anécdota del día, ¿ya? Si me permiten. Claro que sí. Fíjense, ve. Tenemos, perdón, Oye, señor Castillo, tenemos ya pocos minutos. Se El lo señor digo Velázquez en menos Quisqué. de lo que Por canta un favor, gallo. adelante. Tenemos una enorme posibilidad de crecimiento económico a partir de los minerales. Y tenemos un nuevo rubro de desarrollo económico que no existía en la magnitud de ahora en nuestro gobierno anterior, que es la agroexportación. La agroexportación está dando 13.000 millones de dólares, similar al oro, aunque le parezca mentira. O sea, vale tanto las minas como el campo. ¿Dónde queremos meternos a fondo? En la agricultura tradicional. El agro, el de Panllevara, ¿no? Tiene una enorme posibilidad. ¿A favor o en contra de la ley agraria? Con Yo las estoy a favor. exoneraciones. ¿Ah? Yo estoy a favor. favor Yo de las estoy a favor, ¿sabe exoneraciones. por qué? Porque esto va a traer más prosperidad. Pero no se pierde mucha recaudación. Cuando se hizo la primera ley agraria, también se decía, se pierde la recaudación. Hoy día da 13.000 millones de dólares. O sea, la recaudación sobre cero es cero. ¿No? En cambio, hoy día tenemos 13.000 millones Pero que cuando pagan se impuestos. quitó el tema de la exoneración, incluso ahí seguía entrando muchísimo dinero por esa actividad. Pero ahora puede entrar, fíjese, ¿qué tenemos? Si hacemos la tercera etapa de Chavimochic, y le recuerdo que la primera etapa la hizo Alan en el primer gobierno, y ahí nació la agroexportación. Cuando se haga la tercera etapa de Chavimochic, o sea, Chicama, etcétera, van a haber 60.000 hectáreas más de trabajo. Terminaremos Majes, 40.000 hectáreas más de trabajo. Solamente entre esos tiene usted 100.000. En nuestro gobierno hicimos Olmos, en el último gobierno hicimos Olmos, que está dando ahora 1.000 millones de producción. Entonces, si esto le suma a usted la enorme capacidad de comercio exterior, en nuestro gobierno hicimos casi todos los TLC que están vigentes. Entonces, hoy el comercio con el Asia tiene que ser ampliado a la India y a Indonesia. No solamente China, al cual hay que ampliar, sino China, Bueno, ya hay TLCs. India, Indonesia. Entonces, Ya hay para eso se TLCs hizo Chancay. avanzados. Ese es el sentido de un puerto como Chancay. De acuerdo, señor del Castillo. Muchas gracias por haber estado No, con nosotros. encantado. Le Gracias robo por su unos tiempo. últimos Lo que minutos, usted quiera. pero Gracias. en ping-pong. Le voy a dar nombres de algunos contrincantes a la presidencia y usted me dice lo primero que se ¿Qué le venga a la opina? cabeza, pero rapidísimo. Ya. Martín Vizcarra, Es un falsario. Mario Vizcarra, El títere del falsario. Keiko Fujimori, Bueno, en democracia lo respeto. el señor López Chao, En democracia también lo respeto. Es un hombre inteligente. Carlos Spa. Una gran persona. Yo creo que es una persona muy seria. Muchas gracias, Sí, señor del cómo no. Castillo, y hasta la Gracias. próxima. Ok. Gracias, señor del Castillo. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacer el